Pues me parece maravilloso que después de casi 7 años nos estemos sentando a discutir lo que sociedad civil ha venido diciendo desde un principio: la trata no es explotación. 2, no se han entendido en México las modalidades y las finalidades de trata. 3, me preocupa que no todas las finalidades de trata son un tipo, ni tengan un tipo. Entonces también ahí vamos a tener ciertos retos. Hay como muchos comentarios porque cuando empezamos a trabajar el tema de trata hubo muchas cosas de derecho que se dejaron de lado para que instauraron un protocolo que venía de un tema de delincuencia organizada. Sin embargo, creo que no se acercó en su momento y se implementó con lo que ya teníamos como base jurídica en este país, que a pesar de los pesares tenemos una buena base jurídica y tenemos muchas leyes de dónde echar mano para hacer y resolver buenos casos de trata. Lo que me llama la atención es que estamos otra vez como en 2005 trabajando y abriendo foros y otra vez foros y discusiones para tratar de resolver cómo vamos a entender la trata. Lo único que puedo aplaudir de esto es que nos llevó muchísimo tiempo, 2 leyes, pero que espero desde lo más profundo de mi ser que en esta ocasión sí vayamos muy adecuados a lo que pueda realmente crear resultados allá afuera. ¿Por qué? Porque estamos hablando otra vez de prevenir, de sancionar, de perseguir, pero cuando de fondo no hemos entendido lo que es trata en el contexto de este país. Entonces creo que todavía hay una brecha. Me parece que el dictamen que está ahorita y que se está comentando sí aporta muchas cosas, sí tiene muchos avances. Sin embargo, creo que todavía específicamente en bienes jurídicos y tipos penales, que era el objetivo de esta mesa, nos falta debatir muchísimo. Y yo sí invito tanto a la comisión como a los ponentes y a las organizaciones de la sociedad civil que están aquí presentes a que tengamos un foro de discusión sobre ese punto en específico. ¿Por qué? Porque todavía hay muchísimas dudas en cuanto a lo que vamos a entender por una cosa y por la otra. Vamos a dar paso a las preguntas y tengo, por cuestiones de tiempo, la licenciada Álvarez se tiene que retirar, pero hay 2 preguntas que van enfocadas a: desde su experiencia, ¿podría ofrecernos una definición de trata de personas breve? Bueno, es que desde mi experiencia, es que la trata es la trata, ¿no? Es decir, desde la mía o desde la experiencia que sea. Pero entiendo la pregunta. A mí me llama mucho la atención cuando dicen la trata es la esclavitud moderna. Bueno, para mí no hay cosa más errada que decir que es la esclavitud moderna, ¿no? Creo que es totalmente equivocado decir una cosa de esto, porque de entrada la esclavitud es una forma de explotación. Y cuando uno dice que es esclavitud, entonces podría estar refiriendo a cosas que pues son, ¿no? O sea, que no tienen que ver con el tema de trata o que no son directamente trata. A ver, para mí la trata es la comercialización de seres humanos con fines de explotación. Lo voy a decir de una manera muy burda, y perdón, pero aparte creo que así es como se trata o lo que es este tema. En la trata los seres humanos son mercancía, ¿sí? Es decir, se compran, se venden, se transportan, se trasladan. Es, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo un poco bobo y burdo, pero si yo quiero un coche, ¿no? Morado con puntitos rosas, voy con con quien se especializa en este tipo de coches. Entonces, va, consigue los coches, los traslada y los entrega. Lo mismo es con las personas en este caso. Por eso es algo que es muy duro de entender, ¿sí? Es decir, cómo tenemos gente que se dedica a captar personas, sobre todo niñas, a mujeres, ¿no? Y las puede entregar sabiendo lo que va a pasar con ellas, ¿sí? Lo que explicó el doctor Ontiveros es muy claro, ¿sí? Es decir, puede ser que una víctima, y a nosotros les pasó muchas veces, ni siquiera se entere que fue víctima, ¿sí? Entonces, para mí es la comercialización de seres humanos con fines de explotación. Los demás son los explotadores, ¿ok? Son los que surten los mercados de los explotadores. Por eso, como dice la licenciada Fabiola, es tan complejo, porque tienes que demostrar algo, muchas veces, que está en la cabeza es decir, tienes que demostrar que había la finalidad de explotación. Eso es algo bien complicado. Y también creo que una cosa es la trata de personas desde el punto de vista jurídico, que tienen que tener unos elementos muy claros, porque los tipos penales son como ecuaciones matemáticas, una coma los cambia, ¿no? Y otra cosa es lo que queremos verlo como un fenómeno a nivel sociológico, a nivel antropológico, donde claro, hablamos de trata como la explotación de las personas, ¿sí?
Hay dos preguntas para la licenciada Fabiola. Una es, ¿cuál es la diferencia entre sexoservicio y explotación sexual y trata de personas? Y la otra es, ¿puede explicar lo que dijo sobre la voluntad de que la voluntad de la víctima no es excluyente de responsabilidad? Y hay un comentario, pregunta, ¿por qué en un operativo contra la trata de personas donde se supone hay víctimas, específicamente hablando de table dance, hay tanta violencia? ¿Y de qué manera están reintegrando y resarciendo a las supuestas víctimas? Por favor. Bueno, creo que la primera pregunta, la diferencia entre sexoservicio, explotación y trata. Bueno, el sexoservicio es una conducta que en México no está penalizada, es una infracción, las personas pueden dedicarse al sexoservicio. La explotación sexual, que es algo que tutela la ley general, la explotación, pues genera un beneficio, y la trata de personas, pues es el tipo penal, como se denomina, en la cual se ubican muchas hipótesis. Algo comentaba la maestra Yuridia. La trata de personas implica varias hipótesis, varias conductas para poder concretizar el delito. La trata de personas no nada más es sexual, ¿sí? Puede ser laboral, y además precisa una serie de hipótesis y otros numerales más, no nada más contemplando la sexual. Habla explotación laboral, habla de la trata cometida por ascendientes, por tutores. Entonces son varias conductas, no nada más correlacionadas, ¿verdad?, con exclusividad en los activos del delito que fueren los captores o los tratantes que trasladan. Es decir, en el numeral 10 precisa quien enganche, capte, con motivo de prostitución, ¿verdad?, o beneficios económicos relacionados con exhibiciones sexuales, ¿sí? Son varias connotaciones de ese índole. En los demás numerales son otro tipo de conductas delictivas que también pueden considerarse como trata de acuerdo a esta ley, que están claramente especificadas más adelante. Ahora, la otra pregunta fue de... Pero fue otra antes. Lo que dijo sobre la voluntad de la víctima no es excluyente. Claro. Sí, es que en el Tratado de Palermo, miren, aquí está bien claro. El consentimiento dado por la víctima de trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita es el apartado A. El presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, si dio su voluntad la víctima, si es que se utilizó cualquiera de los medios comisivos que señala el Tratado de Palermo, que es el que le estoy leyendo, y ese que debe estar aterrizado en nuestra ley, y que prácticamente pues esa connotación es la que se le dio, porque precisamente está señalado en este numeral en el 10, y en el 40, si no mal recuerdo, contempla el inciso B. Ahora, respecto a los operativos, pues miren, desgraciadamente un operativo implica llegar a alterar la tranquilidad, el buen deseo de estar para muchas personas en esos lugares. Entonces, desgraciadamente, no es tanto que se quiera la violencia, ¿no? Desafortunadamente también los medios de comunicación lo que transmiten es lo más aparatoso. Yo creo que todos ya lo sabemos. Lo más aparatoso siempre es lo que llama la atención y lo que les deja más ventas. De tal forma que tal vez lo que aparece en una sola imagen no es la realidad de todo un momento, que puede ser una hora, media hora. ¿Están de acuerdo? Ahora, nosotros tenemos y estamos conscientísimos que somos los primeros operadores de los respetos de los derechos humanos, de tal forma que, insisto, desgraciadamente estos lugares, los table, donde las chicas
pues realizan lo que realizan y están los usuarios del servicio, pues créanme que las personas que están ahí no toman agua, toman bebidas. Las personas que toman pues bebidas alcohólicas no están en unas actitudes de lo más prudente. Entonces, desafortunadamente, las pocas escenas que se transmiten pues parecieran ser así de estrambóticas como se miran, pero no lo son. Por desgracia tenemos muchas preguntas y muy poco tiempo, así que las voy a tratar de hacer. Doctor Ontiveros, le preguntan, ¿de qué manera se puede sancionar el delito de trata de personas en un país en donde están de por medio los usos y costumbres? ¿Cómo hablar sobre sanciones sin hablar sobre las sanciones a los clientes que utilizan a las víctimas y a su vez las reclutan? ¿Y cómo la ley de trata puede ser mejorada para reconocer las formas de organización de las y los trabajadores sexuales y el impacto actual de la ley cuando se usan los condones como prueba en delitos de trata? Muchas gracias, muy importantes las preguntas. Primero es que efectivamente la reforma lo que plantea es sancionar no solamente a quien recluta en materia de trata, sino también a quien consume, ¿no? A quien para sí o para un tercero. Y tiene una sanción, a mí me parece un poco desproporcionada, pero de todos modos tiene hasta 40 años de prisión a quien consume a una víctima de trata, en cualquiera de sus modalidades. Así se plantea en la reforma. Lo segundo es que a mí me parece que hoy en día hay una tendencia a considerar el libre ejercicio de la prostitución, lo compartas o no lo compartas. Hay quienes no comparten que la mujer o el hombre libremente pueda ejercer la prostitución y hay quienes sí, pero sea cualquiera de estas dos opciones la que tú asumas, ese libre ejercicio de la prostitución no se puede confundir con trata de personas, ¿no? El libre ejercicio de la prostitución se combate a través de otras oportunidades de corte sociológico, de corte económico, si lo que queremos es que no haya esa actividad humana. Pero lo que no podemos hacer es considerar víctima de explotación sexual a quien libremente decide, sin ningún tipo de injerencia ni libre desarrollo de su personalidad, ejercer esa actividad. A mí me gustaría más, aprovechando que está aquí nuestra colega la Procuraduría, lo digo abiertamente porque aparte respeto muchísimo también a la Procuraduría, tengo muchísimos colegas, y el procurador, colega mío hace mucho tiempo, cuando los dos trabajábamos ahí, él era particular y era director del Instituto de la Policía y del Ministerio Público, ¿no? A mí me gustaría ver operativos cuidando a las víctimas, pero no solamente en estos lugares. Me gustaría verlo en la Merced, donde están los paseillos de las niñas, mostrándose. Ahí quiero ver que entre la Procuraduría y toda la fuerza del Estado, de la PROCOLDF, que la tiene, para que salvaguarden a las niñas. Los cuartos de madera, donde someten a bebés para que chupen el pene de los sujetos y eyaculen. Ahí están. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? ¿Por qué? No lo segundo, lo tercero, es lo primero. Lo digo con base en qué. Lo digo con base en el interés superior del niño. El eje rector de las decisiones de las procuradurías, de los tribunales, es antes que nada la salvaguarda de la niñez y dentro de esta, la primera infancia. Entonces, esos operativos son los que faltan, sin excluir, por supuesto, aquellos en donde se explote sexualmente a mujeres y hombres, que los hay, por supuesto. Por otro lado, bueno, pues esto tiene que ver, sí, ciertamente, con las trabajadoras sexuales. Según yo, de varias investigaciones, cuando fui su procurador, allá en Sullivan, no hay una, hay 6 lideresas. Entonces hace falta 5 lideresas de explotadoras, perdón, de mujeres explotadas sexualmente. Pero requiere investigación para saber cuándo sí hay y cuándo no hay esa explotación de la persona humana. Déjenme aclararles una cosa. El ejemplo que ponía Héctor, aprovechando aquí, de los problemas que veían en el libre desarrollo de la personalidad, no es un problema de libre desarrollo, es un problema de las juezas y de los jueces y de los ministerios públicos. Me dice Héctor, y tiene toda la razón, es que interpretan el libre desarrollo de una forma en que si no se hizo adicta a la niña a la droga que le ofrecieron, entonces no hay afectación al libre desarrollo. Ese es el típico argumento que se dio en un caso que yo llevé 15 años antes, en donde se sometió a 3 niñas
a explotación sexual y se dijo que no había explotación sexual porque las niñas ya no tenían himen al momento de los hechos. Esa juez, mujer, sigue en funciones en el Reclusorio Oriente y lo hizo porque el bien jurídico era la moral pública y las buenas costumbres. Sea la moral, sea el libre desarrollo, sea la vida, sea la dignidad o la integridad, el problema no es ese, el problema es la concepción de derechos humanos que tiene el operador jurídico. El libre desarrollo lleva años en este país. Yo sugiero a quienes tengan dudas de ello ver los antecedentes que hay, no solamente en la Convención de los Derechos del Niño, sino en la Constitución de Bonn y en la Constitución Española, donde el merece rector de las decisiones de la Procuración y Impartición de Justicia es el libre desarrollo de personalidad. Y por último, para que no nos confundamos, el libre desarrollo no significa ser adicto. La afectación al libre desarrollo de la personalidad no significa que me golpeen o que me violen o que me sometan a trabajos sentidos forzados. El simple reclutamiento de esa persona humana, sea o no mayor de edad, a través del engaño o a través de cualquiera de los medios que establece el protocolo, y en los cuales estamos todos de acuerdo, ya es afectar el libre desarrollo, porque ese desarrollo de la personalidad se divide en dos dimensiones, una física, pero la más importante, la espiritual, que es cuando me engañan, esa parte mía está siendo sometida y afectada. Esa es la afectación al libre desarrollo de la personalidad, que por cierto, y con esto concluyo, porque tampoco es que me lo hayan preguntado, es un mito también decir que nada más los niños tienen el libre desarrollo personal. Mire, por eso los instrumentos internacionales distinguen una etapa etaria entre la niñez y la adultez. ¿Cuál es? Los jóvenes. Hay instrumentos internacionales que dicen, oye, espérate, no salta uno de niño a adulto. Hay una etapa de 18 a 21, donde también tiene una protección intermedia. Es ilógico pensar que a partir de los 18 estoy totalmente desarrollado. Yo le pregunto a cualquiera de las y los colegas que están aquí, ¿qué no aprendemos todos los días? ¿Qué no nos engañan a veces todos los días y no seguimos engañando? ¿No seguimos creciendo? ¿No nos seguimos desarrollando? Y no queremos que eso sea sino libremente, o sea, que nadie tenga una injerencia externa sobre tu personalidad, que ejerzas tu sexualidad como quieras, que te vistas como quieras, que tengas relaciones sexuales con personas de tu mismo sexo. Eso lo vamos construyendo hasta que morimos. Sugiero por último leer a Isense. Isense es un autor alemán que ha desarrollado este concepto. No se asusten, que nadie se sorprenda. Nuestro derecho penal básicamente es español y es alemán. Replicamos esos conceptos y aceptan incluso el libre desarrollo de personalidad de aquellas personas que están siendo, pues a quienes se les aplica la eutanasia, precisamente. La eutanasia de la persona enferma que decide morir está ejerciendo el libre desarrollo de su personalidad de tal manera que no tenga que ser sometida a vivir una vida sin dignidad. Entonces es un concepto filosófico muy padre, muy clarito, pero todos estos rubros requieren que, y por eso concluyo, mucho estudio. Los jueces, los MPs, los policías tienen que sentarse a estudiar, porque si no, no distinguen el libre desarrollo, tampoco distinguen la libertad sexual, ni la vida, ni la vida. Entonces podemos hacer un ABC, casi una ley al estilo de una receta de cocina, y si no estudian, si no se capacitan, ni eso. Muchas gracias. Para concluir, le pido al licenciado Pérez que nos responda las siguientes preguntas brevemente, por favor. A pesar de que es fundamental discutir la redacción y hechura de las leyes, deja en el aire la infancia e impunidad con la que opera el sistema de justicia. ¿Qué posibilidad hay de que esta ley funcione con la actitud y vicios de los jueces? ¿Cuáles son las omisiones que más se han documentado por parte del ITAM respecto de las investigaciones ministeriales por trata? Y como mamá de víctima, ¿cómo puedo proceder hoy en día que a mi hija realmente se le respeten sus derechos, ya que en las dos sentencias emitidas en 2 ocasiones se ha negado la reparación del daño moral, ya que existieron irregularidades en todo el proceso? Ella sigue siendo víctima en las calles. Hola, muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve que pueda, y aparte encuentro mucha conexión entre las 3 preguntas y eso me facilita mucho el trabajo. En el tema de la impunidad y lo que hemos documentado en las comisiones y que tiene que ver mucho con el tema de la reparación del daño, ¿qué es lo que encontramos? Efectivamente
hay mucha impunidad y creemos que puede ir una de las principales soluciones. ¿Qué pasa? Desafortunadamente las personas que perpetran este delito tienen muchos vínculos con la delincuencia organizada a altos niveles. Ya decía Miguel, bueno, en Sullivan no hay solo una lideresa, hay 5, y también los hay en la Merced, y también los hay en Tlalpan, y también los hay en Buenavista, ¿no? Creo que ese es el gran pendiente y es donde seguiremos acompañando a la Procuraduría, criticando cuando haya que hacerlo, señalando las soluciones cuando haya que hacerlo, pero sí también apoyando cuando se hagan las cosas bien. Eso no debe quedar lugar a dudas, y justamente falta trabajar mucho. ¿Por qué? Yo siempre que hablo de este tema digo, la primera casa de mancería en la Ciudad de México se estableció en el barrio de la Merced, en la calle de Mesones, en el año de 1542. Es decir, hay explotación sexual en la Ciudad de México desde que esta se fundó. ¿Qué significa? Y que aparte estamos empezando a combatirla en el año 2008. Significa que llevamos atendiendo un problema de 500 años los últimos 6 años. Nos falta muchísimo por hacer. Eso es lo que hemos documentado. Justamente decía Miguel el tema de las pasarelas. Actualmente en la Clínica contra la Trata estamos representando a una de las víctimas de las pasarelas de la Merced. Estamos dando el acompañamiento a esa víctima, y ahí es donde encontramos insensibilidad de los jueces, que de repente dicen, bueno, pues no hay medios electrónicos y puede llevar la audiencia, y la víctima que ya ha ido 2, 3 veces, de repente dice, pues ya la llevo porque ya me hicieron venir a veces de mi estado, y el juez simplemente no la tiene. Que los jueces abren los acuerdos de confidencialidad de las víctimas, y que luego los tratantes las están contactando y las están buscando para amenazarlas. Ese tipo de cosas hemos documentado. Pero la principal deficiencia, digo, independientemente de lo que se puede ir corrigiendo y donde tenemos quejas en la Comisión de Derechos Humanos del DF, agradezco que esté aquí la cuarta visitadora de la comisión, porque ahí tenemos un trabajo importante con jueces, juezas, con ministerios públicos. Lo más grave, me parece a mí, es la reparación del daño. A las víctimas de trata no se les fija reparación del daño. Así, sencillamente, los jueces siguen con la concepción tradicional, diciendo, bueno, la reparación del daño material no hay, porque pues no le quitaron nada, no le afectaron ningún bien económico, y hay ministerios públicos, y lo digo, adscritos a juzgado, que cuando nosotros le decimos, oye, mira, tenemos que argumentar el daño en proyecto de vida, cuando hacemos la petición de reparación del daño, nos mandan a volar y no nos firman el visto bueno de la coadyuvancia. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que eso no se puede probar, nos vamos a tardar mucho, es muy difícil, porque no hay forma. A pesar de que la ley general vigente y la reforma lo retoma, hay criterios específicos que deben seguir los jueces en materia de reparación del daño, que los jueces no siguen. Y el otro tema es, bueno, y el daño moral solamente está fijando las terapias psicológicas. Y muchas veces, como las da la Procuraduría a través del CTA, a través del CABI, si no, pues entonces ya tomó terapia psicológica, entonces el daño moral ya está reparado. Y se acabó. Entiendo yo, y lo digo, que a la mayoría de los tratantes no les vamos a poder cobrar la reparación del daño. Entran a la cárcel, lo que esperamos es que sigan ahí durante muchos años, entonces no se les puede cobrar. Pero se han adjudicado bienes a favor del gobierno del Distrito Federal mediante la ley de extinción de dominio, y esos bienes no han traducido en reparaciones para las víctimas. Es justamente lo que estamos peleando. Ahorita tenemos 3 amparos ante el Poder Judicial de la Federación exigiendo criterios, que los jueces fijen criterios de reparación del daño. Y aquí es donde me preocupa el tema del bien jurídico, porque justamente cuando podemos desarrollar vida como vida digna o como daño al proyecto de vida, es donde podemos alcanzar y equilibrar estos criterios de reparación del daño con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como saben es obligatoria para los jueces mexicanos. Y particularmente 3 casos, González y otra, donde tuvimos la fortuna de ser representantes de las víctimas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, que fijan criterios muy interesantes en materia de reparación del daño con perspectiva de género. Cuando hablamos también de integridad, nos remitimos a las reparaciones que ha dado la Corte Interamericana en materia de integridad. Cuando lo ha dado en materia de libertad, también nos sumamos, y en este caso, pues con todo esto que nos comenta el doctor Ontiveros, revisaremos también qué podemos tomar de libre desarrollo para incluir las peticiones que hacemos de reparación del daño. Esa es la principal falencia que hay en jueces y en ministerios públicos, quizá no en las investigaciones, pero sí en la representación en juicio. Y sabemos, vamos a hacer procedimiento penal, acusatorio, oral, donde el Ministerio Público no solamente investigará, sino tendrá que argumentar ante el juez
y tendrá que hacer pedimentos de reparación del daño. Pido que se haga una revisión, que se sigan haciendo estos foros, que se discuta, que se capacita. Me sumo a la petición que hace Mónica de decir, vamos a seguirlo discutiendo, hay mucho que discutir. Aquí veo que hay gente de la Cámara de Diputados, veo varias personas de la Cámara de Diputados, ojalá podamos tener en sus foros. Muchas gracias por su atención a todos y a todas. Muchas gracias a todas y todos. Se quedaron algunas preguntas, se las voy a entregar a los ponentes en relación a que el protocolo de Palermo no es un tipo penal, es una definición, a explicar un poco más la ley modelo de la que se habló, a especificar que estados tienen una postura muchísimo más clara en